Llega un paciente a la consulta médica, se sienta y empieza a contar sus síntomas, lo que tiene, lo que le duele, lo que está bien, lo que está de pronto mal y le incomoda. Y a raíz de esto, de esta historia clínica y de un examen físico adecuado en el cual reviso su cuerpo, tocamos, escuchamos, olemos, sentimos, derivamos a estos otros profesionales, como el doctor Mauricio Rojas, que nos estaba acompañando. Y en este caso, pues hacemos unos exámenes imagenológicos que nos permiten ver, como él bien nos explicaba, la estructura como tal del órgano y cómo se encuentra además esa estructura, si tal vez hay presencia de algún tipo de masa, de nódulo, adenoma, fibroma, mioma, o si hay presencia de alguna masa, algún tumor, por ejemplo, que implique hacer una biopsia, como nos explicaba. Y evidentemente cada examen será orientado dependiendo de estos síntomas que me mencionen, porque si a mí me dicen es que como y se me infla el estómago, tengo dolores cólicos, me suena el estómago, tengo diarrea y a veces estreñimiento, pues una ecografía no será el método diagnóstico específico, porque pensaremos que probablemente la situación es a nivel intestinal. Y como ya bien nos explicaron, a nivel intestinal necesitamos hacer una colonoscopia mediante una cámara que permita visualizar directamente. Sin embargo, yo puedo hacer, por ejemplo, una ecografía de mi hígado y verlo perfectamente bien, pero tener dolor en esta zona. Y entonces yo lo veo bien, pero tengo que pensar en que algo está pasando en el hígado. Y ya sé que por imagen no vi nada que me permitiera dilucidar cuál podría ser la causa o el origen. Y aquí entra a tener una importancia enorme que en medio de una consulta podamos tener laboratorios clínicos y exámenes de laboratorio. Si bien no son necesarios para atender una consulta, siempre se va a derivar a unos para poder ampliar la información y conocer qué se debe trabajar. Porque puede ser que en ese caso que les venía contando, este dolor acá se acompañe con un poquitico la tez amarilla, por ejemplo, que mi cara se ve amarilla y la gente me diga que estoy amarillo. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Necesito enviar a un laboratorio clínico para que busquen cómo están las enzimas hepáticas, cómo están las bilirrubinas, cómo están algunos exámenes que me permitan dilucidar qué tal está funcionando el hígado y cómo está cumpliendo su labor. Y así múltiples exámenes dependiendo del sitio donde nos ubiquemos, que ahorita vamos a ampliar un poco más, pero quiero empezar por lo importante. ¿Cómo tomar un examen de laboratorio, un examen sanguíneo? Porque yo mando un examen a realizarse en un laboratorio y la persona va y comió alguna cosita a las 10 de la noche y va y lo realiza a las 5 de la mañana y entonces los resultados no serán fidedignos y nos dará falsos positivos, que es básicamente apariciones de problemas donde realmente no lo hay. Y la situación fue que se ingirió los alimentos o se violó los protocolos para tomar este examen. Por eso el día de hoy también me acompaño con uno de los profesionales de nuestro Parque de la Salud, el doctor Eduardo López, bacteriólogo, quien maneja el laboratorio clínico en los parques de la salud, específicamente en este caso de Dos Quebradas, y con quien quiero llevar a ustedes un poco más esta información de cómo prepararme para tomar estos exámenes y qué protocolo deberíamos seguir. Doctor Eduardo, bienvenido. Y bueno, contémosle a los televidentes, a nuestros espectadores, cómo son estos procesos que se deben seguir de ayuno y de preparación para poder llegar y tomar una prueba sanguínea a la hora de ser enviada por un médico. Listo, gracias, Doc. De verdad, esta pregunta es muy importante porque los pacientes hay que dirigirlos. Un ejemplo muy específico es para un perfil lipídico, que son exámenes de todas las grasas, 5 colesteroles. Entonces, el ayuno para este examen es supremamente importante y debe ser más o menos entre 10 a 12 horas de ayuno. Entonces, al paciente tenemos que decirle que el día anterior al examen no debe comer nada de fritos, nada de grasa, nada de trago. Y la última comida, que es lo más importante, debe ser entre 6 de la tarde y 7 de la noche. Después de las 7 de la noche no debe ingerir nada de alimentos sólidos, puede tomar todo el agua que quiera. Y al otro día, entre las 7, 8 de la mañana, ya se nos cumple de 10 a 12 horas, el ayuno, se pueden tomar las muestras. Y así evitamos que el paciente, como dice el doc, coma tarde. A las 10, 11 de la noche unos frijoles y al otro día los triglicéridos nos van a dar volados.
Entonces vamos a dar un dato falso positivo porque no estamos cuantificando los triglicéridos que tienen el torrente sanguíneo, sino la comida que se comió tarde. Entonces esto es muy importante. Igualmente la recolección de la muestra de orina es supremamente importante porque el paciente lo que hace es levantarse y orinar en el frasquito. Sobre todo en el caso de las mujeres es muy delicado porque primero tienen que bañarse, entonces el paciente se levanta, no orina, se baña común y corriente como todos los días, se seca, se va a la taza del baño, orina un chorrito en el baño para limpiar la uretra y luego sí ya orina en el frasquito y lo tapa bien tapadito, ¿sí? La materia fecal si no tiene inconveniente, puede ser a cualquier hora, no tiene que estar en ayunas. Entonces esto es muy importante para que los exámenes salgan bien hechos, sean confiables. Sobre todo cuando tenemos este tipo de exámenes y los enviamos buscando precisamente una respuesta de cómo está el paciente, porque definitivamente el cuerpo no miente. Él nos está todo el tiempo avisando de múltiples formas. No más ayer veíamos un paciente que se veía bastante bien, deportista, 5 veces a la semana, y que llega preocupado por un examen de laboratorio con unos triglicéridos elevadísimos. Y cuando veíamos cómo había sido la dieta del día anterior, pues resulta que acababa de llegar del extranjero y en su casa pues lo habían recibido con un alimento muy rico en grasas y abundante en carbohidratos. Al otro día madruga a tomarse exámenes de laboratorio y naturalmente, como todas esas harinas, los carbohidratos, la guapanela, los jugos de fruta y demás, tienen que llegar al hígado y transformarse en grasa para poderse almacenar porque saturamos demasiado el cuerpo, pues lo que llegamos acá a ver fue que apareció estos triglicéridos altos y él estaba en medio ya de una crisis casi que de depresión, cuando realmente lo que había pasado era algo diferente, ¿no? Por esa razón es clave que en el momento en el que un médico o que ustedes por voluntad propia busquen tomar algunos exámenes de laboratorio, se sigan las recomendaciones al pie de la letra, para que sea lo más fidedigno posible y podamos observar realmente qué proceso y qué disfunción subyacente está presente para así tener una respuesta terapéutica adecuada y que orientemos el camino por donde es y no por un camino equivocado. Entonces en los parques de la salud nosotros hemos diseñado un paquete de laboratorios que busca tener lo básico, que busca tener lo mínimo que uno debería ver para ver el estado metabólico, para ver cómo está la orina, si hay infección o no, para ver cómo está la materia fecal, qué tanto crecimiento o no hay de bacterias, de parásitos, y de esta forma pues ampliar la información. Dentro de estos exámenes, la intención es que los pacientes cumplan este tipo de requerimientos que hemos hablado, pero que además entiendan el por qué los enviamos y qué compromiso tienen. Por ahora, doctor Eduardo, ¿en qué consiste ese paquete y qué necesitan ellos para poder llegar y decir, bueno, venga, yo quiero que me tomen este paquete, qué tienen que traer o cómo deben venir? Bueno, el paquete consta más o menos de 12 exámenes. El primero es el cuadro hemático o hemograma. Este es un examen fabuloso. En este examen nos damos cuenta si el paciente tiene una infección viral o una infección bacteriana o un dengue clásico o una leucemia. Imagínense, con un examen de estos, una leucemia nos podemos dar cuenta. Entonces es supremamente importante este examen cuadro hemático. También tenemos una glicemia que es para ver el azúcar, si la persona es hipoglicémica que tiene el azúcar bajito o si de pronto es diabético con el azúcar alto o prediabético. Y también tenemos una creatinina. Este examen es supremamente importante porque nos va a evaluar el riñón para ver cómo está filtrando la sangre de este riñón. También hay otro examen que es urea y nitrógeno ureico o BUN. Tengo un caso para contarles en España del hijo de un amigo mío que tiene 20 años y el muchacho mide como 1,80. Y uno piensa, bueno, este muchacho está joven, alentado, ¿qué le vamos a hacer exámenes? Y resulta que se puso enfermo, como anémico, fue al médico, le mandaron exámenes. Y resulta que el paciente no tiene riñones, los tiene pequeñitos. Y este proceso puede durar más o menos 8 años que ya empieza la enfermedad y ya aparece con que ya no tienen los riñones. Y con una creatinina nos habíamos podido dar cuenta de que no están funcionando bien estos órganos.
Entonces mire lo importante de hacerse un chequeo, así sea joven, no sabemos que venga de enfermedades. Bueno, también tenemos un ácido úrico cuando las personas comen mucha carne de res, se nos aumenta el ácido úrico y nos produce una enfermedad que se llama la gota, que es el dolor en el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque se forman unos cristales, es como un vidrio molido que se forma en el dedo gordo, en la articulación, y eso duele mucho. Un examen de TSH que se llama tiroides. Esta es una prueba especial que vamos a ver el funcionamiento de la tiroides. En la ecografía vemos la estructura de la tiroides, pero no sabemos qué tal está funcionando ella, y con este examen nos damos cuenta cómo funciona, aunque hay otros más especializados, pero este es como el básico, el primero. Ya dependiendo del resultado de este examen, ya el médico mandará a otros. En el caso de hombres mayores de 40, tenemos el PSA, o sea, el antígeno prostático. Este examen, pues, en personas de edad es supremamente importante porque nos va a decir si la próstata está grande o si de pronto hay un cáncer de próstata, que es lo más peligroso. El examen de orina, pues que es muy importante para una infección urinaria, la materia fecal, que los pacientes poco bola le paran a esto porque inclusive pues la toma de la muestra es como maluca. Y este es nuestro paquete inicial para un paciente que va a una consulta médica. Son exámenes generales que nos damos cuenta realmente de cómo está funcionando su organismo, de en dónde está fallando. Entonces, invito a los pacientes a que se realicen sus examencitos para que vayan bien armados a la consulta. Por supuesto, los exámenes de laboratorio se convierten en una herramienta maravillosa a la hora de tener una consulta médica. Es muy diferente cuando llega un paciente que ya trae sus exámenes a uno que no se ha hecho exámenes incluso en años. Porque el paciente a mí me puede decir, no doctor, yo como súper bien y súper sano. E ir y tomarse unos exámenes de laboratorio y ver unos triglicéridos y un colesterol alto. Y entonces, sí, yo le creo al paciente que come súper bien y súper sano, desde su propio conocimiento, desde lo que él cree que es sano. Porque muchas personas creen que es sano levantarse y comerse una fruta con agua, un banano con agua. O creen que es sano levantarse y tomarse un batido de múltiples frutas en ayunas. O creen que es sana la guapanela porque viene de fuente natural. O creen que es sana una sopa, y más en cantidades enormes. Y eso, ellos pueden creer que es sano. Pero a la hora de entablarse frente a unos exámenes de laboratorio, ya nos damos cuenta de que muchas veces no es así. Porque es que resulta y acontece que el cuerpo no nos miente. Imagínense que el cuerpo es un carro y el carro, cuando le está haciendo falta aceite, prende un bombillito, y cuando prende ese bombillito, ¿yo qué hago inmediatamente? Me lo llevo al mecánico, cambio el aceite o le echo aceite nuevo para que pueda ser manejado de forma correcta. Pero eso no pasa muchas veces con el cuerpo porque ni siquiera estamos viendo el tacómetro, ni siquiera estamos viendo la parte adelantica del carro, no estamos viendo los síntomas, no estamos viendo los exámenes de laboratorio que hay que hacer con regularidad. Y si yo veo que eso está ahí, lo primero que me tengo que ir a pensar yo es ¿dónde está la disfunción? ¿Qué problema hay subyacente que el cuerpo está saturando su capacidad de manejar esto? Esto lo sabemos a través de unos valores de referencia que generalmente están dados por estudios de promedios de grupos de personas, y basado en eso le dicen a uno, por ejemplo, que una prueba de azúcar, de glucosa en sangre en ayunas debería estar entre 70 y 100. Pero para otros laboratorios es entre 70 y 110. Para otros será entre 80 y 110. Y creemos que lo que hay que hacer es ver el resultado e ir a ver el valor de referencia, y si está dentro, todo está bien y no hay ningún problema. Y eso pasa con muchísimos médicos. Y entonces llega el paciente y tiene un azúcar en 99. Está a un pasito de ser 100 y que le digan que es prediabético. Pero el médico le dice, no, su azúcar está bien, está perfecta. ¿Por qué? Porque está en 99 y todavía no llega a 100. Porque hay que esperar a que llegue a 100. Hay que esperar ya que me digan soy prediabético para tomarme la pepa y que ahí sí tenga que decidir hacer cambios alimenticios. Porque es que resulta, acontece que estos exámenes y las imágenes no son solo diagnósticas en medio de un proceso de enfermedad, son también preventivas. Son también una forma de entender qué cosas y qué situaciones estoy haciendo inadecuadamente para optar y decidir
mejores hábitos y mejores formas de manejar mi vida en cuanto a nutrición, hidratación, respiración, relajación, todos los procesos de sueño adecuado y de exposición a tóxicos. Y mediante este tipo de exámenes de laboratorio, como muchos otros más especializados, podemos encontrarlo. Los invito a que estemos muy atentos de estas notas saludables y ya seguimos hablando un poco de estos procesos de enfermedad, cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Ya seguimos.